Hola, yo soy Dani Villarreal y les doy la bienvenida a nuestro podcast Mujeres que viven con perros. Hola, soy Karina Palacios, psicoterapeuta actualmente, antiguamente comunicadora y acompañé el proceso de Dani también. Y estamos ahora aquí en este podcast para invitarles a que nos acompañen, nos compartan y trabajemos juntos en los procesos de vida y de descubrimiento de cada uno y de cada una de nosotras y nosotros. Este podcast es de mujeres para mujeres y para todas las personas que quieran compartir su historia, que quieran contarnos sus experiencias de vida y que quieran compartir con nosotras un rato. ¿Por qué se llama Mujeres que viven con perros? Bueno, esa es una bonita anécdota. Creando este proyecto, la idea yo pensaba y decía, ¿cómo nos podemos llamar? ¿Qué tenemos la Cari y yo en común? Tenemos varias cosas en común, pero lo que más llama mi atención es la empatía que tenemos las dos por los animales y los perros en general. Las dos vivimos con dos perros y bueno, hemos tenido varios perros alrededor de nuestra vida. En mi caso, yo tengo dos, el Angus y el Suquito. El Angus ya me acompaña 7 años, el Suquito llegó en la pandemia. Son mi vida, son mis hijos, me considero una mamá perruna, les hago videos, reels, Instagram, les saco, les visto, o sea, en verdad le invierto mucho tiempo a mis perros. Y pues vivir con ellos ha sido toda una experiencia, un aprendizaje y ahí es donde también encontré formas en las que conectaba con la Cari. De hecho, sí, esa empatía quizás sea uno de los elementos con los que se juega también, ¿no? En este proceso de descubrirnos mutuamente y de descubrir el camino y a cada una de nosotras. Yo tengo mis dos bebés, yo también tengo mis perrijos. El uno se llama Sombra y se llama Sombra por una razón terapéutica también. Y lo mismo que Irón, porque igual tiene un nombre que alude a arquetipos importantes con los que se trabaja en terapia. Entonces, mi Sombra y mi Quirón son a veces un quebradero de cabeza, pero son una belleza. Vivimos llenos de pelitos y todo el tiempo atendiendo a estos muchachos, pero nos pueden hacer más felices, ¿no? De hecho, es la compañía ideal en mi caso para cuando estamos trabajando, porque mi trabajo terapéutico es online. Entonces, ellos están permanentemente ahí conmigo y suelen tener una presencia muy sanadora, no solamente para mí, sino que también para las personas que yo atiendo. Sí, es lo mejor cuando yo iba a terapia con la Cari, estar así como en el momento crítico y de pronto asomaba una carita y bigotuda o ladraban y te sacaba de ese momento estresante y era como, oh, un perrito. Y pues bueno, ahí también es donde conecto con la Cari, yo también hago teletrabajo y estar con mis perros en la casa realmente es un privilegio, o sea, me siento afortunada por poder estar con ellos. Queríamos contarles que este podcast tiene como propósito justamente encontrar estos elementos de empatía con los que podemos no solo compartir, sino elevar esos procesos de reconocimiento personal hacia lo colectivo, hacia el acompañarnos en conjunto como mujeres, sí, pero también en general, para compartir y para crecer juntos y juntas. Ese momento en el que soñamos con la Dani este espacio se había mencionado y creo que es lo que queremos hacer y lo que queremos que nos acompañen a hacer. Buscar esos testimonios de vida en los que cada quien que hemos hecho nuestro camino interior hemos logrado identificar profundos elementos de riqueza y también hemos rebasado grandes pruebas de vida. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos descubierto? ¿De qué manera logramos soltar los nudos que nos estaban atascando la vida? Y quizás para eso la Dani va a tener una experiencia hermosísima, pero también las personas con las que vamos a ir trabajando. El día de hoy, el tema
que vamos a abordar es un tema muy, muy simpático que tiene que ver con el viaje de una hija única de la soledad a la autonomía, porque los hijos únicos, las hijas únicas, tienen rasgos particulares que hay que explorar y que a pesar de que parece que hubiera alguna carencia, en realidad eso termina siendo gran potencialidad para afrontar la vida. No sé qué dices tú. Pues sí, ya vamos a entrar en tema. Creo que la parte más importante del podcast también es poderlo hablar, exteriorizar. Para mí creo que parte del sueño siempre fue como, Cari, me encantaría que este mensaje llegue a más mujeres, a más personas, que puedan tener acceso a esta información, que muchas veces no tienes con quién hablarlo, tal vez tus amigas o tu familia no están como en la capacidad de entenderte y tal vez cuando nos escuchan se sientan identificadas, identificados y sea una forma linda de empezar este proceso si es que aún no han hecho terapia. Esa sería interesante, además, una invitación, no a que vengan a un proceso terapéutico particular, pero sí a la curiosidad del indagarse internamente, que eso es muy, muy, muy importante para el crecimiento. Pues sí, y bueno, para pasar un poquito ya hacia la invitada en un ratito, solo para contarles un poco más del tema. Sí, yo soy hija única, pero nuestra invitada también es hija única y hoy vamos a conversar de qué se siente ser hija única, qué nos ha traído durante la vida. Nuestra invitada tiene algunos años más de experiencia que yo, pero van a ver que entre las conversaciones encontramos y contrastamos nuestras experiencias. Y capaz si alguien que nos está escuchando es hija o hijo único, se va a identificar y pues si tienen preguntas, comentarios, les vamos a dejar ahí los enlaces para que nos dejen sus preguntas y próximamente en algunos otros programas daremos una recopilación para como hacer ahí un resumen de las preguntas y contestarles. Ahora nos vamos un ratito a una pausa y volvemos con nuestra invitada. ¿Ya? Bueno, regresamos. Somos Mujeres que Viven con Perros, un podcast de mujeres y para todas las personas que quieran compartirnos sus experiencias. El tema de hoy es el viaje de una hija única hacia la autonomía. Y pues, Cari, quiero que presentes a nuestra invitada, por favor. Pues les comento, Gumi Cecilia hizo su proceso terapéutico hace ya 1 año y medio aproximadamente. Nos tomó varios meses trabajarlo conjuntamente y entre esos elementos que hemos ido identificando como temas para compartir y como temas interesantes para plantear este primer podcast ha sido el hecho de ser hija única. Y algunos temas que están alrededor de ello, como por ejemplo la soledad, la necesidad de ser suficientes para, para ocupar el espacio de lo que es la familia, ¿no? Para esparcir la alegría, para contener a los padres a veces cuando eso no es la responsabilidad de los hijos, para tratar de trabar una relación adecuada con esos padres, pero también con los pares, para observarse, ¿no? En la diferencia entre lo que es ser hija única y lo que los demás tienen hermanos y hermanas y primos y primas y todo lo demás, y una se regresa a la casa y está solamente una misma con los adultos. Un poco esto en temas también de anecdotario, ¿no? ¿Cómo pasan las festividades de los hijos y las hijas únicas? Vamos a decir, las hijas únicas. ¿Cómo se sienten, ¿no? En esos momentos? ¿Qué es lo que pasa cuando dos hijas únicas se conocen, ¿no? Y han hecho un proceso terapéutico y se han reconocido como similares en este tipo de temas y en otros que ahora quizás Gumi Cecilia, que viene de Venezuela, que dio el salto, que arriesgó llegar al Ecuador porque ella tiene su hija acá, pues ahora está con nosotras y me gustaría muchísimo que, tengo que decirlo, después del proceso terapéutico hemos terminado siendo
igual que con Dani, buenas amigas, quizás porque hemos encontrado identidades eh, del ser mujer, del estar en viaje y del querernos autodescubrir, ¿no? Entonces, quisiera que Gumi Cecilia se presentara ahora. Bienvenida, Gumi. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Es mi primera vez en una cabina y bueno, me siento muy bien. Bueno, como lo dice mi querida Karina, mi nombre es Gumi Cecilia del Carmen Ibarra Álvarez. Bueno, estoy acá ahora en Ecuador. Me desempeñé por muchos años como en el área de la odontología, fui odontólogo y después hice una carrera preciosa en la academia, lo disfruté toda la vida, me encantó y agradezco esa oportunidad a la vida porque es algo muy bello ser docente universitario además. Después, bueno, entré en otro camino muy bello también, de verdad, excelente, que completa esa parte de la salud y la occidental con la oriental. Y he descubierto muchas cosas. Y obviamente hice un proceso terapéutico con Karina. Y ese proceso, ellas lo comentaron hace un ratico, fue doloroso, sí, pero fue muy sanador y muy de autodescubrirse, de autoencontrarse, de autoobservarse y de llegar a entender muchas cosas. Hoy en día, tengo que decirlo de entrada, soy una mujer totalmente distinta a la que era antes. Antes de todo eso, antes de entrar en esta parte más holística y antes de la terapia con Karina. ¿Qué puedo decir? Que esto me ha mostrado otra vida, que me siento tan diferente, que siento que la vida está comenzando, aunque no les digo mi edad porque bueno, pero sí, la vida está comenzando y la gente me dice así como que, bueno, no, pero porque, voy a ser sincera, tengo 59 años, pero no de entrada estoy naciendo otra vez, de verdad siento que mi vida está de cero arrancando y eso es gracias también a la terapia, de verdad que la terapia, como lo escuché en estos días, todos deberíamos hacer terapia, todos, porque nadie es perfecto, todos tenemos un monstruo adentro, que aunque la carita sea así, todos tenemos algo adentro y hay que descubrirse, hay que entenderse y de esa forma pues con la ayuda de los terapeutas como Karina, y la recomiendo 100%, sí. La logramos llegar. Bueno, eso es un poco mi presentación de lo que, y bueno, y ahora aquí en Ecuador, tengo unos meses acá, 6 meses, pero se me han presentado situaciones y oportunidades que alguien me dijo, desde que llegaste tienes tantas puertas que se te van abriendo, y yo, bueno, mira, simplemente, no sé, hago lo que tengo que hacer de entrada, me falta mucho por hacer, pero no, o sea, trato de descubrir de todos los días algo nuevo y algo distinto, porque todos los días es nuevo y es distinto. Entonces, en esa pauta se me han abierto un montón de cosas, yo no pensaba estar todavía aquí, de verdad, yo tendría que haber regresado hace 3 meses, pero bueno, aquí estoy y creo que voy a estar un tiempito por estos lados. Pero chévere, o sea, de verdad aplaudo la vida porque la vida es muy chévere y todos los días son cosas nuevas, distintas. Pero claro, si no haces ese trabajo aquí adentro, difícilmente logras entenderte, conocerte. Si no tienes una guía, además, porque yo puedo leer cosas por allí, pero a veces no es eso. Hace falta una terapeuta como Karina para llegar a ese nivel. Oye, Gumi, bueno, escuchándote, bueno, primero gracias por estar acá, gracias por aceptar nuestra invitación y se me viene a la mente algo que yo igual solo después de la terapia con la Cari pude superar y es los eventos familiares tipo la Navidad, los cumpleaños. Para mí son hitos que durante muchos años me negué, me resistía a festejar, a pasarla bien, siempre estaba bajoneada, deprimida. Quería que los demás me organizaran algo, o sea, quería estar como en ese rol hasta de víctima, se podría decir, para tratar de llamar la atención y siento que ese proceso
después de la terapia cambió, me dieron ganas de organizarme a mí misma las cosas, de festejar mi cumpleaños, de asumir que la Navidad la quiero pasar sola con mis perros, viendo una película, comprarme algo de comer delicioso, o sea, regalarme ese espacio a mí, y ha sido un descubrimiento maravilloso. ¿Cómo te fue a ti con eso? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. La verdad que sí. Yo creo que pasé, bueno, de entrada, como estamos en el tema hijas únicas, igual que tú, hijas únicas al final, yo tuve unas épocas hija única muy chéveres. Porque cuando era chiquita era la única de mis papás, la única de mis tías, la única niña, además, porque lo que tenían puros Saludo a las primos. tías que son mamás. Varones, y entonces yo era la niña consentida. Nunca fui una niña malcriada, de esas de que hace berrinches, se tira al piso, no. Era más bien lo contrario, muy tranquilita, muy suavecita. Yo creo que también eso ayudaba a que ese trato conmigo. De hecho, tenía una tía que era como, ella tenía 2 varones y creo que siempre quiso tener una niña. Entonces yo era pues la niña. La otra tía le pasó lo mismo. Y así fueron etapas muy chéveres. Llegó un momento de la vida que, bueno, tuve una pérdida, o sea, fallece mi papá, yo tenía 16 años, y eso fue como el primer golpe, o sea, fue algo duro, pero no lo pude procesar porque no entendía, o sea, sinceramente, hoy que lo veo así hacia atrás, fue un shock y ahí me quedé, y no, nunca hice nada, o sea, tampoco nadie me dijo. O sea, era otra época también, ¿no? Donde nada, no estamos como ahora, que hay tantas cosas y todo se habla y no, era diferente. Y bueno, entonces ahí empezaron como que a hacer las cosas un poco más difíciles. Luego, pero todavía disfrutaba de las festividades, no, es que no las disfrutaba. Más Y adelante te en la vida. ibas como que a la casa de uno y luego a la casa de otro a celebrar y recibías regalos de todas esas personas. Sí, claro, y en las navidades eran en mi casa, eran mis tíos, mis primos, es que yo era la niña, claro, ya había crecido un poco, pero seguía siendo como esa niña consentida de mis tíos, mis papás, de todo. Ya, fallece mi papá y bueno, ya ahí se acabó un poco la vida así porque aparte de eso quedó con mi mamá, hijas únicas obviamente, mi mamá, y ya habían nacido otras niñas además, entonces ya me desplazaron un poco, ya no era la niña, ya nació otra niña o una primita y bueno, esa era la consentida de la familia. Y además en ese proceso entra alguien a la vida que, bueno, sí, otra tía, pero fue un rol, yo era la niña de mi casa y viene alguien a vivir a mi casa y a imponer y a mandar y te destronó. ¿Perdón? Te destronó. Por supuesto, claro, yo no lo vi de esa forma. Además que yo estaba en el proceso de mi papá, no estaba fallecido, pero estaba casi. O sea, ya estaba en proceso y llega ella a mandar y a imponerse. Yo ya va, pero ¿por qué? O sea, está mi mamá estaba en su proceso de, claro, mi papá hospitalizado y yo como sola. O sea, fueron cambios duros, o sea, ahora los veo, gracias a toda esta terapia y gracias a muchas cosas, ahora lo veo. Bueno, pero así pasa y sí, me sentí exactamente, esa es la palabra, Karina, destronada y como que nada, asumí riendas yo sola. Y de verdad, sí las asumí. Claro, entonces estaba todavía en el colegio, tenía unas amigas, pero yo no me gustaba desde esa época hacer lo que todo el mundo hacía, sino más bien como ir a los grupos, pero como que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre como tratando de hacer cosas, de incentivar eso. En eso se parecen las dos. Justo eso te iba a decir. En eso se parecen, son calcadas, porque probablemente, ¿no es cierto? En casa tenían que tomar la iniciativa para hacer las cosas infantiles, dado que estaban solas, ¿no? Sí. Claro, inventarnos juegos. Bueno, yo no sé si se los comenté, yo me acuerdo, yo tenía como 5 años, yo no había empezado el colegio todavía y me dejaban sola. Es que también aparte de ser única me dejaban sola todo el día, mis papás tenían que trabajar y pues no había quien me cuidara y me dejaban, eran horas, pero para mí era el día entero, bueno, así. Y yo me inventaba esos juegos, tenía una amiga así, imaginaria, total. Y yo hablaba con mi amiga, jugábamos las dos, yo agarraba el cochecito del muñeco y lo paseaba y entonces les inventaba que los llevaba al colegio, los inventaba, el apartamento era grande, eso lo montaba en su coche y lo paseaba como llevar un niñito a pasear al parque, lo llevaba hacia el balcón y lo paseaba y lo traía y con mi amiga íbamos las dos y yo todo el día jugaba con mi amiga. Cari,
Sí. Perdóname, Kumi, esto me trae una pregunta. Tener un amigo imaginario no es significativo de estar loca o de ser No, en absoluto. esquizofrénico. No, en absoluto no. Es normal. Digamos que es... Porque Hollywood te vende como que eres esquizofrénica o estás como No, mal. en absoluto, no. Para que la audiencia sepa, no estamos locos los que hemos tenido amigos imaginarios. Son los procesos, se inicia un proceso de abstracción, ¿no? Que es un proceso mental complejo, frente al cual lo que se hace es una pequeña proyección. Y eso es todo, o sea, tú creas un personaje como lo crearía cualquier creador literario o cualquier pintor, creas un personaje. Le das una entidad propia, le das nombre, le das una forma, le das inclusive hasta textura muchas veces, porque esa es la dimensión de la imaginación infantil. Pero aparte de eso, tiene una función terapéutica muy importante. ¿Sí? Primero, la compañía, ¿no es cierto? Pero después está esto de la proyección que decía, es decir, es a ese amigo o amiga imaginaria a la que le atribuye la niña en este caso, ¿no es cierto?, algún dolor, algún sufrimiento, alguna necesidad, algún placer, alguna cosa que no quiere atribuírselo a sí misma, ¿no es cierto?, por vergüenza o por picardía o porque no se le está permitido, y entonces lo proyecta hacia allá, hacia el amigo o la amiga imaginaria. Entonces es absolutamente sano. De hecho, los niños, las niñas que juegan solos, juegan con amigos imaginarios todo el tiempo. No siempre tienen la entidad así muy concreta, pero eso es lo que hacen, ¿no? Lo que hacemos cuando estamos niños, cuando jugamos solitos, es eso lo que hacemos. A medida que va progresando la vida y si es que no tengo hermanos o hermanas, esos amigos, esas amigas imaginarias se quedan hasta cuando son necesarias. 4, 5 años de edad probablemente, ¿no? Gumi, y bueno, síguenos contando entonces. ¿Te destronaron? Sí, bueno, nada, sí se me destronaron. No tan feo todavía, pero ya iba a llegar momentos más duros. O sea, como que cuando uno no se da cuenta, vuelve otra vez hasta que tú no sanas el proceso. Sí sentí, el destrono lo sentí terrible y fuertísimo. Claro, muchos años después me caso, muere mi mamá y al año me separo de mi esposo. Y ese año particularmente, claro, fue todo muy rápido, muy junto. Entonces, ¿qué pasa? Esa Navidad particularmente para mí fue horrible, o sea, porque yo, además, como no sé, pues si les voy a contar rapidito, yo cumplo años en diciembre, me gradué de odontólogo en diciembre, me casé en diciembre, me separé en diciembre. Para mí diciembre era un mes, no. Pesadísimo. Sí, ya no. Pero sí, entonces claro, y justo ese diciembre, y justo fue en esos días de mi cumpleaños, y decidimos separarnos en diciembre, y creo que el mismo día que nos casamos nos separamos, o sea, casualmente. Pero esa Navidad para mí fue muy ruda porque me sentí muy sola, muy abandonada. Mi hija tenía 3 años, era muy chiquita y obviamente era una niñita. Entonces yo no sabía qué hacer, sinceramente yo no sabía qué hacer ni para dónde ir, porque además yo ya estaba empezando una carrera todavía, pero no tenía un trabajo fijo, no trabajaba formalmente porque, bueno, no lo había necesitado. Cuidando a mi mamá que estaba enferma, cuidando a la niña que era chiquita, y yo dije, bueno, ya va, o sea, mi mamá estuvo en quimioterapia 2 años y requería atención, obviamente, y yo no me iba a ir a trabajar todo el día y meterme en la clínica hasta las 10 de la noche, no, y la niña era 1 año, menos de 1 año, entonces no, pero llegó todos estos golpes así, dije, bueno, nada, ahora sí, auxilio, tengo que ver cómo hago, porque tengo que mantenerme yo, mantener la niña, la casa, los gastos, todo. Pero cuéntame, Gumi Ceci, porque mira cómo todos estos elementos te van configurando un momento de tu vida en el que, y esto es algo que habíamos notado, en el que tú efectivamente te quedas sola con una hija que sigue siendo hija única también, ¿no? Además. Entonces, es un proceso interesante en el que
tienes que hacer acopio de un montón de recursos internos personales. Y estoy segura que esto también lo habíamos comentado. Si es que tú no hubieses sido hija única, muy probablemente esos recursos no estaban presentes. Probablemente. Yo siempre fui y durante la etapa de universitaria sobre todo fui como muy emprendedora y siempre andaba sola, o sea, no es que andaba sola, es que tuve un par de amigas y tuve una situación con ellas como tan desagradable que me dolió la falta de lealtad, de ser amiga. A mí no me importaba lo demás, pero ¿dónde está la amiga en ese momento? Y eso me dolió, eso fue como un cuchillo, eso me dolió muchísimo. Más nunca tuve unas amigas como esas, de esas que uno anda así, allá decimos en Venezuela, juntas hasta para el baño, pues. O sea, todo. Sí, una de ellas venía a mi casa y se quedaba 10 días a dormir, todas las épocas de exámenes. Se ponía hasta mi ropa, que mi mamá decía, bueno, esa niña no tiene casa. Sí, no, bueno, X. Pero entonces, eso fue un golpe. Ahora que sí, eso fue un golpe duro en ese lado y yo me separé, me cambié, allá nos dividen por secciones, ¿no? Estábamos juntas. Yo me cambié de sección. Para odontología nos dividen en salas clínicas. Estábamos juntas. Yo me cambié en todo, de turno, de sección, de todo, porque no quería verlas. Y bueno, y ahí seguí mi vida sola. Tuve amigas, pero no así más nunca. Gumi, lo que cuentas también me trae a pensar que eso es algo que desarrollamos justamente por ser hijas únicas. Yo tengo mis amigas que son entrañables de toda la vida, que hemos pasado por todas y de verdad son como mis hermanas. O sea, yo les digo hermanas de otros padres porque son así, pero también tenemos esa facilidad para cuando decidimos dejar una amistad o decidimos dejar una relación o decidimos dejar algo, dejarlo, porque ya se agotó. O sea, somos súper pacientes, como muy cariñosas, damos oportunidades, perdonamos, benevolentes, hasta que ya algo pasa y simplemente se acabó y no volvemos a ver atrás. Así es, tienes toda la razón. Y sí, ellas, me acuerdo que después con el tiempo, cuando mi mamá enfermó, ellas trataron de acercarme, nos medio acercamos, pero no, yo no pude No volvió a volver ser a lo ser mismo. la amiga que fui con ellas. Tuve otras amigas, pero eso también me hace acotar algo. De ahí en adelante, no es que no tengo amigas, he cultivado amistades desde que mi hija se vino para acá y yo me quedé sola. Esa fue una etapa bella de esos años que estuve allá en Venezuela sola. Inicié ese proceso de cultivar amistades y lo entendí porque, sí, pues como la matita, hay que echarle agüita todos los días, si no, ¿cómo? Y estando aquí sigo cultivando, ¿no? Pero ahora, claro, otra etapa, otros años, tantas cosas, es distinto. Ya el espacio mío es mi espacio, mis momentos son mis momentos. Me encantan mis amigas y morimos por irnos a tomar café en las tardes. Y de hecho, una del otro día me escribe, mira, y bueno, ya, porque ya después le contaré, hice un trámite y todo salió perfecto. Entonces, ay, qué beneficio. Hay beneficio para las amigas que van a tomar café. Y yo, sí, tranquila. Pero hasta ahí, hasta ahí. Pero uno le ama su espacio, ¿no? Es Eso, su casa, sí, su ropa, su cama, su lugar, en mi caso mis perros, pero es mi televisión, mi espacio, mi taza de café. Sí. Y ahí, ¿de dónde salen esas características? Es algo que las dos tenemos mutuo, pero es por ser hijas únicas. Las dos comparten precisamente eso porque ustedes hicieron este proceso, de autonomía. Porque normalmente los hijos únicos, las hijas únicas, tienen la particularidad de que hay una fuerte dependencia con papá, con mamá, precisamente porque son solitas, entre comillas. Y entonces, como están solas, entre comillas, entonces, claro, el apego es mucho mayor. El apego, la necesidad de estar permanentemente supervisadas, acompañadas, vigiladas, cuidadas, ¿no? Tu caso, Cecilia, es bastante particular porque los papitos tuvieron que trabajar y por eso te dejaban, ¿no? Sí, me dejaban sola. A ti también te dejaban sola, ¿cierto? Claro. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Porque eso también ustedes comparten de alguna manera ese rasgo. Sí, bueno, en mi caso, siempre encargada. En las tías, bueno, yo tenía el privilegio que mis tías estaban como en una mejor situación, entonces yo desde muy chica me fui a vivir con mis tías,
mis papás se dedicaron a trabajar y pues yo viví con mis tías, con mis abuelos. Y claro, eso desarrolló también en mí otro tipo de, yo le digo esta personalidad burbujeante porque era súper adaptable a los entornos, a las situaciones, en los grupos sociales igual, como que nunca me ha costado ser y estar y coger un tema de conversación, pero en el fondo, que creería, ya me vas a decir si te pasa, también por dentro sientes que no estás conectando. O sea, estás, conversas, pero estás en ti, en tu cabeza, en tus pensamientos, como en tu situación y te da lo mismo quedarte, irte. Como que ya pasa de eso de que quieres estar con tu amiga todo el tiempo, sino es ya me voy a mi casa o no salgo. No hay esa necesidad, esa intensidad. Pero como tú dijiste, Cari, sí hubo una época en la que era muy, o sea, necesitaba mucho, no podía estar sola, ¿no? Y no sé si a ti te pasó como... Sí, sí me pasó, y uno buscaba llenarse, o tal vez no de personas, sino de cosas, hacer muchas cosas. Ocupaciones, dices tú. Ocuparse, sí. Bueno, de hecho hoy lo estaba conversando al mediodía con mi hija, por cierto, ese tema, porque estábamos hablando de esta invitación y viendo el tiempo y para no llegar tarde, etcétera. Y estábamos hablando de eso, del silencio. Me disculpan este inciso, pero me llegó así como que yo le comentaba a ella que pues yo mucha época de mi vida siempre llegaba y tenía algo prendido en la casa, la radio, la televisión, como para hacer bulla, porque y yo le comentaba eso a ella y a mí me costaba mucho apagar y quedarme en ese silencio. ¿Por qué? Porque ese silencio te llama a escucharte a ti mismo internamente y es duro escucharse porque a veces uno no quiere escucharse porque wow, qué horrible a veces, horrible, duro, qué sé yo, llorar, tantas cosas. Pero yo, no sé, fui haciendo un trabajo, bueno, lo tengo que decir, yo empecé el camino de hacer yoga porque me llamó muchísimo la atención. Estudié acupuntura hace ya 2005, fue el curso, cuando tengo años en eso. Empecé a hacer tai chi, o sea, esas cosas me llevaron a entrar en otra área, en otra cosa, o sea, y otra visión de la salud, además, eso me encantó mucho. Y entonces, claro, ahí también lo he entendido, sobre todo con la yoga, que el silencio es importantísimo. La meditación. La meditación, ¿no? Y quedarte tú en silencio, porque empezar a autoconocerte, a autoobservarse, a autodescubrirte, eso es tan importante y eso ahora lo puedo hacer. De hecho, a veces lo siento, aquí donde ellos viven, los domingos yo me levanto muy tempranito porque voy a una clase de yoga y a esa hora no hay pero ni un alma en la calle, no hay un ruido, no hay nada, me da pena hacer ruido. Y es un silencio así que, pero es rico, es chévere, es agradable, ahora disfruto esos silencios, yo no los disfrutaba para nada. Yo pasé como 20 años sin disfrutar los silencios. Y ahí está el viaje, de la soledad, el sentirse sola o a veces hasta abandonada, hacia el modo autonomía. No sé si hacemos un corte ahorita, ¿sí?, para entrar en ese tema después y bien trabajarlo con más profundidad. Bueno, regresamos en Mujeres que viven con perros. Estamos con la Cari y Gumi hablando del tema del día, la autonomía de una hija única, el viaje de una hija única a la autonomía. Otra cosa que mientras escuchaba los audios, nosotros previamente a este podcast trabajamos un poquito el tema para tratar de conocer a la invitada. En este caso, bueno, fue paciente de la Cari también, pero yo quería conocerla y descubrí que Gumi y yo tenemos otro punto muy importante en común, que fue un punto de quiebre y que nos hizo replantearnos un montón de cosas, y es el viaje a Chile. Yo viajé a Chile, Gumi viajó a Chile por razones diferentes que ya les vamos a contar. Y en tiempos y épocas distintas. Tiempos y épocas distintas, obviamente. Pero para mí, Gumi, eso fue una transformación de conciencia. Yo tuve que pasar por cosas muy divertidas, momentos muy chéveres, pero también las duras y maduras de emigrar. El hecho de estar en un país donde
no conoces a mucha gente. Yo tenía igual la suerte de tener a mi mejor amiga y a otros amigos muy queridos de ahí, pero eso no significa que no estás sola, porque tú te mantienes, tú trabajas, si bien te dan la mano, te ayudan, tú tienes que resolverte el día. Yo, así les digo, hasta un día cuando no quería volver porque ya, si no conseguía trabajo tenía que regresar, me puse a vender arepas en el metro, compitiendo con los compañeros venezolanos. Obviamente la ecuatoriana era así, mudita, calladita, viendo a los venezolanos, eran arepa, 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 y yo con las mías así. Pero eso me dio un baño de humildad, me hizo darme cuenta de los privilegios que yo he tenido en la vida y de la suerte que tenía de poder tomar la decisión de volver a mi país y encontrar trabajo y tener otro estilo de vida. Entonces, ahí también me di cuenta de que necesitaba hacer un proceso terapéutico. Todavía no tenía la suerte de conocerla a la Cari. He vivido muchos procesos terapéuticos de mi vida con diferentes terapias, he probado de todo, pero solo la de la Cari me ayudó, me transformó. Eso ocurrió porque tú estabas comprometida contigo misma y con tu proceso. Es verdad. Si no hubiera sido así, igual que Gumi Cecilia, todo proceso terapéutico tiene como base y fundamento el compromiso con consigo mismo, con la persona que va a hacer ese proceso. Si no, nada, aquí te puede venir un mago, lo que sea, Tony Camo, no sé, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Más bien, gracias a ustedes dos que vienen a hacer este compartir, porque es muy bello escucharles, les estoy escuchando fascinada, porque en realidad hay cosas que son comunes. Y que ustedes han trabajado con mucha profundidad, con mucha lucidez, con mucha conciencia, y esos son atributos de ustedes, ¿no? La persona que está acá solo hace un proceso de acompañamiento nada más. Entonces, lo que quería escuchar justo es cuál es el punto de quiebre que hace que las dos, una y otra, quiera hacer un proceso terapéutico, sienta que es momento de abordar desde la terapia el proceso de autoconocimiento y de autoobservación. Dale, Gumi. Bueno, nada, siento que pasaron situaciones puntuales, y llegó un momento de que, bueno, yo había hecho terapia otras veces, pero de verdad nunca como con Karina, hay que reconocerlo. Sí. Y alguien una vez, una amiga, por cierto, me dijo, es que con un psicólogo nunca te da de alta, y Karina te da de alta. Sí, o sea, es hermoso. lo logras. O sea, bueno, en el momento que ella considera, pero lo logras. Entonces hay otros que te casas para toda la vida y nunca sales de ahí. Eso me hizo ruido porque es verdad, es muy distinta la forma, la manera de llevar el proceso. Bueno, yo la verdad que creo que estaba un poco perdida y no, por mí misma tal vez no lo hubiera asumido. Fue mi hija que me dijo, mamá, tú quieres, yo tengo a alguien. Y fue todo online, porque yo estaba en Venezuela y fue en el año 21. Sí. El año 2021, exacto. Y yo le dije, bueno, sí, creo que sí. Yo estaba así como un poco, bueno, muchas cosas habían pasado. Y sí, pues asumí que sí y comenzamos. Y bueno, fue un proceso maravilloso. Y estuvimos cercanas a Navidad, porque me parece que entramos como a los 3 meses antes de Navidad. Porque porque fue tu primera Navidad en la que íbamos a entrar ya en esto de, ok, voy a probar cómo es una Navidad sin esa carga del diciembre pesado que tenías allí. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya esa carga había pasado un poco, sí, pero sí, es verdad, se transformó, fue diferente. Bueno, me tocó pasar muchas Navidades sola, 5 años, y sola no, pero con personas que no son familia, que bueno, que ahora son mi familia, porque digo que la familia no es la que te consanguíneo te tocó, pues, tu familia claro. Es... De verdad, hay personas que son familia. Los amigos son la familia que uno escoge. Los amigos. Bueno, eso es una pauta que la tengo aquí. Y cuando viví en Chile me pasó eso. Los amigos son familia. Y es verdad, los amigos son familia. Y aquí lo siento mucho. Porque, bueno, yo con mi hija, pero además hay otra amiguita de ella. Y siento que como que tengo 2 hijas. Pudiera ser, ¿no? De alguna forma. ¿No? Yo no quiero ser mamá de nadie, tengo una y ya. Pero sí, bueno, la vida te pone.
y las situaciones vienen para algo, entonces es cuestión de que aprendemos de ellas, de todo aprendemos, de todo. Y sí, la terapia me llegó, bueno, cuando me tenía que llegar, y me llegó justo para sanar esa situación que se repetía por tercera vez en mi vida, las pérdidas familiares. Primero mi papá, después mi mamá, y o sea, mi mamá con el divorcio, o sea, eso fue como bien heavy, como dice. Y después, bueno, tuve una vida súper linda, una oportunidad bella, me reencontré con el primer novio de cuando yo tenía 13 años, teníamos, o sea, y él se muere en plena pandemia, empezando la pandemia, y eso fue duro, bueno, no me lo esperaba, pero bueno, se dio todo, y bueno, y se muere así, se acostó hoy, y mañana no amaneció. Entonces, fue un golpe, fue Y en eso fue pandemia. lo que hizo que tu hija Claro, te sugiriera, sí, sí, mamá, toma sí. terapia. Ella me hizo ella me contactó a alguien y hicimos terapia. Yo no vivía en Caracas, tampoco no estaba en mi casa. Bueno, era chévere y todo, pero la pandemia, El encierro. bueno, gracias a Dios yo no viví ese encierro porque vivía en una ciudad bien chévere, una casa, yo salía, caminaba, hacía calor, tenía un patio, pero sí, pues, y fue ese proceso duro, porque, o sea, otra vez una pérdida, y bueno, algo inesperado, algo tan chévere, o sea, que todavía digo, ay, bueno, pero se tenía que ir, pues cada quien tiene que partir cuando le toca. Y bueno, y mi hija me dijo, mamá, vamos, hicimos terapia todo ese año, eso fue en marzo y digo diciembre. Y no es que no me ayudó, sí me ayudó, pero hasta ahí. Entonces ella me dijo, mamá, pero yo creo que ya en Caracas, regresar a mi casa después de haber vivido esas cosas, fue duro volver a mi casa y otra vez encontrarme con cosas que tal vez no quería, porque era como volver atrás. Yo Enfrentarte. sentía que volvía atrás y fue duro reencontrarme con mi casa y sola, porque, o sea, sola. La soledad. Sí, siempre la soledad, pero ahora que lo estamos hablando, la soledad se ha ido transformando y en una cosa muy chévere, que de hecho, yo extraño, o sea, no es que extrañe la soledad, pero sí, bueno, ahora me está tocando otra vivencia y otra experiencia que también tengo que vivir. Entonces, bueno, nada, llegando, ya de mamá, no sé qué, digo, ay, sí, nena, yo creo que sí, y bueno, arrancamos. Y sí, sí, llegó diciembre y estábamos en terapia y sí, fue distinto, fue diferente, pero fue muy chévere, fue rico. Ya ahora mi casa me gusta, además quiero ir a arreglarla, a disfrutarla, porque siento que no la disfrutaba a plenitud. Dani, ¿cómo fue tu encuentro Uf. ya, el momento del quiebre que te propones hacer ya terapia? Bueno, yo como les dije, había ido a terapia ya algunas veces, pero nunca sentía como que me ayudaba. O sea, es como que yo siempre le digo a la Cari, yo tengo súper claro el panorama, pero siento que me faltan las herramientas, esa guía, y pues bueno, la Cari fue esa guía. Pero en mis otras terapias no lograba encontrar eso y estaba pasando por un momento en pandemia. En mi caso estaba con una pareja que la relación estaba como en sus altos y bajos, habíamos tenido un accidente automovilístico que eso nos cambió a ambos mucho y yo empecé con unas crisis de ansiedad tenaces. O sea, empezaba a llorar y no paraba por horas y gritaba y pataleaba y no había forma de tranquilizarme, o sea, no había forma de tranquilizarme. Y pues Cari ya había estado trabajando con esta pareja y fue como, bueno, voy a darme el chance. Y la vi por primera vez y desde ahí empezamos. Para mí fue un proceso al principio muy diferente a todos los que había vivido porque encontraba una mujer que no me hablaba con ningún prejuicio, que yo venía de una familia Opus Dei, de un colegio Opus Dei, en donde las terapias estaban con profesionales de la salud de ese mismo estilo. Entonces nunca había podido ser completamente honesta, completamente sincera, hablar de mis verdaderos miedos en el fondo, que igual con la Cari me costaron, pero no porque no se los quisiera decir, sino porque yo los había opacado como que eran malos o como que eran cosas que no se debían hablar y se debían enterrar. Y en terapia, en terapia, en terapia, hasta que ¡pop!, un día solo salió el verdadero problema en el fondo de mi corazón, que era lo que me estaba causando eso.
y empecé a conectar conmigo, a sanar mi niña interior. Yo antes le tenía una resistencia a hablar de mi niña interior, o sea, tenía bloqueado en la mente absolutamente mis recuerdos del pasado, cómo era, cómo habían sido. Y de pronto salió toda la luz, igual en el yoga, eran momentos de meditación en donde de pronto me venía la información y llegaba a mí, pero yo no entendía cómo procesarla, pero en terapia, pues con la ayuda y la guía de la Cari, logré dar esos pasitos, un tiempo dejé la terapia, volví, no al punto cero, pero sí retrocedí. Yo siento que retrocedí bastante, que la Cari dice que nunca hay un retroceso. No existe eso de retroceder. El hecho de que tú te des cuenta de que hay algo que está pasando ahí ya significa que hay conciencia, por lo tanto no es retroceso, es simplemente parte del camino, parte del proceso, sí. Y después retomé y ya no la dejé hasta que un día la Cari me dijo, Dani, creo que esta es nuestra última sesión, te doy el alta. Y para mí era como, ¿qué? Igual que a ti. ¿Cómo? Pero si uno se supone que se casa con el terapeuta, ¿no? Es que yo tengo un problema con eso, el matrimonio. Creo que todas. Y fue hermoso, o sea, fue como en serio. Y ahí descubrí, o sea, hice el cierre, ese clic con que, wow, o sea, ya estoy bien. Y fue lo mejor cuando la Cari me dijo, o sea, igual, si en algún momento tú crees que es necesario, pues me llamas. Y así la he consultado de vez en cuando con cositas. Igual ahora estoy pasando por un tema con mi familia, con mis abuelos. Yo soy muy cercana a mis abuelos, ellos son como mis padres. Y están enfermitos, ya están como en la cúspide de su vida. Y claro, en diciembre justamente me pasó que mi abuelo se había enfermado, estaba con unas crisis terribles. Mi perro, mi Angus, se enfermó también. Y fue como, oh no, voy a volver a cero, Cari, I need you. Y la Cari fue como, tranquila, ya estás aquí, si ya te diste cuenta, conversémoslo. Y fue pasando el tiempo y ya, y solo fluyó. Y es hermoso poder conectar de esa forma y conversarlo ahora sin llorar, porque eso es otra cosa que me pasaba cuando hablaba de esas emociones, se me iban las lágrimas y no podía articular frases completas, y más bien ahora lo hablo con orgullo porque me siento orgullosa de mi proceso. Ustedes dos son totalmente distintas de cómo yo las conocí. ¿Cómo te describirías, Gumi, Cecilia? ¿Cómo te describirías tú en el antes y en el después para ya cerrar porque ya tenemos que salir? Ya se nos está acabando el tiempo, hay que hacer otro programa. Sí. Bueno, antes, bueno, como se los dije, era emprendedora, hacia adelante, no sé qué, sí, trabajar, la niña, el colegio, la casa, la universidad, la docencia, me metí en muchas cosas, pero nunca me vi a mí, nunca me di tiempo para mí. Creo que tenía miedo de verme, creo que tenía miedo de asumir. Y no era de esas que yo y me iba con las amigas, no. Durante toda mi vida de trabajo, pues, en la universidad, no hice mucho amistades, porque claro, o me copaba todo el tiempo, o el tiempo sí, no me alcanzaba, sí. Pero hoy en día, hoy disfruto, obviamente estoy jubilada, pero sí, encaminé mi vida por otro lado, agradezco mucho. Nosotros allá tocamos madera, aquí. Aquí también. Porque no me hubiera preparado para este momento de la vida, que uno se jubila y no sé qué estuviera haciendo ahorita. Pero tengo tantas herramientas, y gracias a Dios las tengo, que me permiten estar aquí, estar allá, donde sea. Y hago lo mismo y me encanta, y lo mismo es igual en todas partes. Entonces no hay problema. No estoy hablando de odontología, estoy hablando de las otras cosas. Y hoy en día, bueno, mira, disfruto mi tiempo, disfruto cada momento que vivo, sí lo disfruto. Siento que cada día es una nueva oportunidad. Todos los días son una nueva oportunidad. No sabemos qué oportunidad voy a encontrar a la salida de esta puerta. No lo sé, a lo mejor es súper buena o no tan buena, o simplemente es una oportunidad. Pero todo es para crecer, para ir hacia adelante. Siento que hoy en día puedo hablar, como dice Dani, puedo hablar de esas cosas del pasado. Obviamente no voy a decir que no. Me encantaría tener a mi papá y a mi mamá, obviamente, porque siempre me pasaba algo muy curioso, que yo veía a toda la gente igual que yo. Yo tenía 28 años, 29 años, ya tenía una niña, ya estaba casada, al poquito mayor, pero estaba muy sola.
y yo veía que todos tenían su mamá, y todavía tengo amigas que tienen su mamá y sus papás. Yo, Dios, yo perdí los míos, yo era un joven. Y siempre me hubiese encantado tener, y sobre todo que mi hija disfrutara de esa abuela, que hubiese sido muy chévere. Uf. Pero bueno, no se dio. Y pero hoy en día sí, obviamente sería muy lindo, pero entiendo que partieron. Y a veces también digo, si estuvieran aquí, que hubieran dicho de mí, cómo llevé las cosas, ay, qué loca, bueno, no sé. Pero hoy en día lo hablo de otra forma, sí, es lindo, puedo tratar el tema de otra manera. Incluso hasta este chico que se fue, bueno, qué lindo, al contrario, agradezco mucho haberme dado ese permiso de vivir ese tiempo. Fueron 2 años, pero fue muy chévere. Y hoy en día, ahora también entiendo que la soledad es enriquecedora, muy enriquecedora. ¿Qué me pasa aquí? Que desde que estoy acá, ya tengo 6 meses, no estoy tanto en soledad, pero siento, y en estos días me llegó y dije, no, ese es mi trabajo. Yo me pongo como, ¿cuál es la tarea? Mi tarea es ahora aprender a vivir en familia. Ujú. O sea, me tocó. Y yo, bueno, yo siento que cuando yo aprenda, puedo saltar Al al siguiente otro paso. peldaño, sí. Entonces ahora estoy en lo contrario. Y a veces, obviamente, como dice Dani, sí, mi casa, mis cosas, es estar allí. Bueno, ya volveré. Obviamente voy a volver, pero bueno, ya veremos. Cuando llegue el momento vuelvo. Pero ahora esa es mi tarea. Entonces es compaginar eso de solo, que fueron toda la vida sola prácticamente. Ahora tengo una familia. O sea, me sorprende, pero me sorprende que la estoy viviendo también de una manera muy linda. Sigue el apego. Y he aprendido, bueno, estoy en ese trabajo, no es que lo aprendí, estoy en el trabajo de no apegarme, de vivir, de disfrutar, pero sigue el apego. Sigue el apego, eso es algo muy difícil, pero estoy en ese trabajo. Entonces, bueno, un poco la yoga me ha metido en esto y agradezco mucho, porque qué lindo es vivir la vida sin el apego. Qué lindo es disfrutarlo sin el apego. Lo disfruto hoy. Me encanta esto que me dieron aquí. Me fascina este lugar y ya. El aquí y el ahora. Y ya. Entonces, tanto comparto un poco mi soledad interna porque disfruto todo, pero a la vez disfruto donde estoy y no me apego. Ni a Bien. mi hija, no, a nada. A mí, como dice un compañero mío allá en Venezuela, el único apego, el mat de yoga. Así que eso no. Y bueno, no sé, Buenazo. esa es mi postura hoy en día. ¿Y tú, Dani? Bueno, yo creo que mis aprendizajes a lo largo de todo este proceso, creo que tengo muchos más por aprender, pero creo que me quedo con el amor propio, ese término tan cliché que hoy todo el mundo dice, yo practico el amor propio se ve sexy. Sí, pero es realmente interiorizarlo y verte. Yo tengo una particularidad, y esto es algo que acaba de pasar. Me cambié de casa y no tenía espejos, porque siempre he tenido problemas en verme al espejo. Para mí ha sido todo un tema el situarme frente al espejo y decir qué bonita estás, qué bonita te ves, o conversar. Siempre fue un problema eso para mí. Y a lo largo de esta terapia, la Cari incluso me mandó a hacer ese ejercicio algunas veces, y como identificarme. Y esta semana compré mis primeros espejos y ya los instalé en mi casa. Tenemos que ir a vernos Sí. en los espejos. Y me di el tiempo de verme en el espejo. Qué Y bien. pensaba justamente en todo el journey de la terapia. Y era, wow, o sea, hoy me puedo ver yo misma a los ojos, que eso era otra cosa que me costaba mucho antes cuando yo conversaba con alguien. Si era de trabajo, tenía toda la seguridad en mí, pero si era algo mío, yo era muy reactiva, o sea, hacía un chiste, cambiaba el tema, no me gustaba enfrentarlo. En cambio ahora fue como que me veo al espejo, me gusta lo que veo, me siento bien. Ah, bueno, esto de aquí no me gusta, pues bueno, para eso voy al gimnasio, pero me entreno y estoy tratando de hacer ese cambio, pero por mí. Ya no le pongo el peso a alguien más. Yo creo que ahí cierro la experiencia con la terapia, y es hacerme cargo de mí, de mis emociones, de decirle a esa niña, todo está bien ahora, ya está este adulto responsable aquí para cuidarte, para cumplir también todos esos sueños, esos anhelos, y sobre todo para que no estés sola, me tengo a mí misma. Y creo que ese es el aprendizaje más grande de la terapia. Yo lo único que puedo decir, y para cerrar, digamos, con el programa de hoy,
y que les agradezco muchísimo, pero muchísimo, porque no hay momento más gratificante para una persona acompañante, para una psicoterapeuta, como el escuchar que algo cambió profundamente y que en el momento en el que llegaron se describieron como si fueran un objeto de la vida, una víctima de las situaciones, alguien que no podía hacerse cargo, y de repente un día empezar a escuchar una forma distinta de sentirse, de verse y de describirse. Y cuando ese momento ocurre, no es solamente la palabra, sino cómo se ven. Se ven relajadas, se ven luminosas, se ven sonrientes, los ojos cambian, la mirada cambia, y ese es el momento en el que acá, desde este lado del acompañante, digo, ya está, ya no me necesitan, muy bien, ok, no. Hasta luego. Creo que siempre te vamos a necesitar. Sí. Yo no, digo no, lo mismo. No, estamos la aquí ahora, somos, vida. Claro, somos exacto, amigas, y exacto. ese salto, porque no es un salto que se haga con todas las personas, ¿no es cierto? Ese salto de ser acompañante y consultante a ser amigas ha sido mágico, les agradezco un montón. Y quiero que esta invitación que es este programa, este podcast, quiero que esta invitación sea permanente, sí para ti, Gumi, pero también para todas las personas que sientan que puede haber un aporte de nosotras para ustedes, pero también de ustedes, de su camino, de su recorrido, de sus historias, de su testimonio, para otras personas que van a poder escuchar y van a sentirse identificadas, acompañadas y quizás sanadas, solamente escuchando estas experiencias, que sí también puede ocurrir. Gumi, bueno, para despedirnos me gustaría que nos dejes un par de consejos como hija única hacia otros hijos, hijas únicas. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué consejo? Bueno, primero es muy lindo ser único, es verdad, es muy chévere, pero hay que estar a oído atento a esas cosas que van pasando. A la intuición. Exacto, hagan yoga para que se desarrolle el tercer ojo, el entrecejo, mirar acá. Sí, y no nos crean hippies, esto pasa, es real. No, es real, sí, es real, es muy real, yo lo he vivido y cuando hagan un programa de yoga, bueno, estoy a la orden, porque de verdad que sí, estas cosas ayudan. Y bueno, estar atentos, no perder esa cosa linda de ser el único, pero también desarrollarse internamente, no dejarnos opacar mucho por el afuera, porque el afuera lo podemos perder. O sea, creo que la vida no es hacia afuera, sino es hacia adentro, cultivarse cada uno todos los días, y todos tenemos esa chispa, esa llama, todos tenemos un don y venimos a poner ese don, pero nos dejamos llevar por el afuera, y ese afuera nos arropa, nos puntualiza, y eso hace mucho daño, porque escuchamos eso y no nos escuchamos a nosotros. Entonces, sí, ser hija único es un privilegio muy grande, definitivamente sí lo es, pero hay que tener cuidado con ese privilegio y no montarme allá arriba porque la caída puede ser muy grave. Entonces hay que llevar las cosas, hay que conocerse, hay que cultivarse, hay que disfrutar la vida y sobre todo hay que estar atento. Cuando me pasa algo y necesito ayuda, hay que estar claro que yo no soy perfecto y yo no voy a poder solucionarlo todo yo. Hay que saber reconocerse y decir, bueno, mira, de verdad no puedo. A mí me pasó 2 veces. Y dije, no, yo no puedo con esto. Pregunté y me llevaron y fui a terapia. No me divorcié. Y después volvió otra vez y yo no puedo. Llegó mi hija, terapia. Y hay que reconocer y hay que asumir. Son herramientas que te da que vivimos en esta época y están aquí en la mesa. Y sobre todo terapeutas como Karina, exacto, de verdad, porque no todos son iguales, hay que estar claros. Sí. Entonces, reconocer eso, y reconocer eso es empezar un camino de sanación interno, y eso es lo único que te va a llevar adelante en tu vida, tú mismo hacia adelante. Gracias.
Bueno, yo mis consejos a las hijas e hijos únicos es sean libres. Encuentren la forma de ser libres. Yo creo que eso a mí me cambió la vida. Obvio, vayan a terapia porque no vas a encontrarte si es que no vas a terapia. Pero sean libres, no dependan de nadie, de nada, busquen su autonomía, su independencia. Ya tenemos, como la Cari nos explicó, los hijos únicos, desarrollado ese como superpoder del hijo único para moverte en la vida solitariamente, pero sin ver lo negativo, sino realmente encontrar el valor de eso y tomarlo para transformar tu vida y hacerte cargo de tu vida. Eso creo que serían mis tips. Hermoso. Yo me siento feliz. No sé si es que de pronto podemos terminar ahora simplemente con las recomendaciones de libros y algún temita respecto de la salud emocional. Sí, bueno, en mi caso, quiero que siempre en este podcast somos mujeres que leemos también, aparte de vivir con perros. Queremos recomendarles libros que a mí, en mi caso, me han transformado y que la Cari, entiendo, también ha caminado con esos libros y por eso también los recomienda. El que recomendamos hoy es el que está aquí, Mujeres que corren con lobos, de la Clarisa Pinkola Estés. Como ven, es un libro largo. Yo lo empecé a leer y luego lo terminé en audiolibro. Está en Spotify. Ahí le hacemos la cuña a Spotify. Escúchenlo mientras caminan, corren, cocinan, lavan, limpian o hacen lo que sea. Créanme, es un libro que va a transformar sus conciencias. Y con respecto a la terapia, pues nada, agradecerte, Cari, por haber sido esa guía a la luz, como siempre te digo, que me acompañó en este camino. Ha sido hermoso coincidir contigo en esta vida y ojalá te pueda encontrar en las siguientes. Oh. Y gracias. Y nada, amigos, amigas, recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física, así que si alguien necesita una consulta, ya la Cari nos va a dejar sus datos para que puedan agendar una terapia con ella. Cari. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Karina Palacios Guevara o como Psicoterapia con Alma. Y también en Facebook como los mismos nombres. Y en mi WhatsApp. En mi WhatsApp. Y ya se los dejamos. En el 0988130632, que después tendrán abajo en los subtítulos de aquí. Sí, muchísimas gracias, Gumi, por habernos acompañado. Seguro te vamos a invitar porque creo que tienes muchas cosas que contarnos igual y ha sido lindo tenerte aquí. ¿Quieres decir algo más? Bueno, agradecerles a ustedes la invitación. Como les dije mi primera vez y me encantó esto, así que cuando quiera vengo. De verdad, muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer públicamente a Karina porque de verdad fue la terapia, o sea, no es una terapia, es la terapia. Y sí, yo sané, soy una mujer distinta de ese tiempo para acá y eso me permite vivir ahora como vivo. Y esa, lo que ella decía, esa chispa, esa llama que todos que tenemos y los hijos únicos, ese superpoder, vivirlo, pero sin víctimas, sin trauma, sin nada, sino simplemente, y eso, y te van llegando ideas y te sientes tan estelar, porque te sientes allá arriba logrando cosas, en serio. Entonces, agradezco muchísimo que hayamos coincidido en el camino, de verdad que sí. Yo siento lo mismo, siento igual. Bueno, amigas, amigos, nos despedimos hasta aquí. Soy Karina. Un abrazo para todas, para todos y les esperamos la próxima vez. Sí, nos vemos prontito. Un abracito para todos y den muchos besitos a sus perros. Y un montón de likes. Buenas noches. Chao, chao. Listo. ¡Yay! Bueno, Ya tengo callos en las orejas. Sí,